Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. La primera vez que le imputaron, Donald Trump creció en las encuestas. Su popularidad se disparó en su propio partido, mientras el que iba a ser su rival interno, Ron DeSantis, se iba hundiendo sin remedio. Aguantó con su segunda imputación y no parece que vayan a cambiar mucho las cosas ahora con la tercera, por mucho que esta sea distinta. Esta atañe al corazón mismo de la democracia. El gran jurado acusa a Donald Trump de intentar revertir las últimas elecciones. Ha escrito el fiscal, esto es textual: a pesar de haber perdido, Trump estaba decidido a permanecer en el poder. Difundió la mentira de que había un fraude. Las acusaciones eran falsas. Él sabía que eran falsas. Y esta última es la clave. Trump sabía que había perdido, pero orquestó un mecanismo de bulos para anular el resultado electoral, lo que acabó confluyendo en el ataque al Capitolio. The attack on our nation's Capitol on January 6th, 2021. Escribe el fiscal que Trump hizo que afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una atmósfera de desconfianza y de ira, para erosionar la fe pública en la administración. Cuesta imaginar acusaciones más graves y que un dirigente pueda reponerse de ellas, pero Trump aspira a volver a la Casa Blanca y tiene opciones. Ahora mismo, las encuestas dicen que los republicanos y los demócratas están empatados, porque Trump ya ha ganado en algo, en seguidores que tiene por todo el mundo, en polarización. Cuesta imaginarlo, a menos que estamos ya en ese punto en que la mentira valga tanto o más que la verdad. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Esta es la lectura de los cargos que hacía el fiscal y que nos va a llevar esta mañana a empezar por Estados Unidos, donde en un momento vamos a poder saludar a nuestra corresponsal, a Sara Canals. Entre tanto, vamos a ir recogiendo cuáles son las últimas horas. Les decía que a las 7 de la mañana teníamos la noticia de que en nuestro país, en Valladolid, una mujer había muerto por la explosión de gas en un edificio esta pasada noche. Hay 14 heridos, 10 están hospitalizados, así que vamos a empezar por ahí, Valladolid. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Los servicios de emergencia han trabajado durante toda la noche tras la explosión, cuyas causas siguen sin estar aclaradas. Se habla de una fuga de gas. La víctima mortal es una vecina del primer piso, cuyos familiares pusieron en alerta anoche a los servicios de rescate, que durante la madrugada han podido localizar el cadáver entre los escombros de este bloque de 4 plantas completamente destruido desde la segunda hacia el bajo. Hay otras 14 personas heridas, afectadas, 10 evacuadas a los hospitales. De ellos, 2 revisten carácter graves, un padre y su hijo ingresados en la UCI y en la unidad de quemados. Ha sido necesario el desalojo de decenas de personas, algunas de ellas reubicadas en hoteles. Por el momento, como decimos, nada se sabe oficialmente de la causa de esta deflagración, aunque todo apunta a la fuga de gas, una detonación que resonó anoche, poco antes de las 11, en prácticamente toda la ciudad. Vamos también a preguntarnos cómo es el primer amanecer en 3 días en que queda toda la isla de La Gomera, que ya tiene luz. Canarias, Luis Quintana, buenos días. Hola, buenos días. La Gomera amanece después de 3 días con las luces de todas las casas encendidas, después de que se recuperara ayer por la tarde la totalidad del suministro eléctrico. De esta manera se pone fin al cero energético, aunque la compañía Endesa sigue trabajando en fortalecer el sistema de la isla. Hoy llegarán por vía marítima otros 12 grupos electrógenos procedentes de la península, que se sumarán a los que ya están funcionando junto a la central portátil trasladada desde La Palma. Aún queda pendiente conocer las causas exactas de los daños y desde el Gobierno de Canarias solicitan modificaciones normativas para facilitar la actualización de las infraestructuras eléctricas. Y vamos a completar la portada con el tiempo, porque mañana es el día, Jordi. Mañana van a bajar las temperaturas, una media de 10 grados, pero incluso más. Así es, dependerá mucho del punto del país y se notará también durante el fin de semana. Mucho más allá no irá, de manera que será un receso en el calor más sofocante, pero no su desaparición, volverá a hacer calor. De entrada, hoy más calor que ayer en la mayor parte del país, temperaturas igual o un poquito más altas, destacando, es también donde nos avisa la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo, en provincias como Málaga, también en el interior de Murcia o Valencia, así como en Zaragoza. Es aquí donde esperamos superar los 40 grados. El sol lucirá durante toda la jornada. El cielo ya está muy encapotado en Galicia. Por aquí llega el cambio, con algunos chubascos que durante la tarde se extenderán al Cantábrico. Y después de estos chubascos es cuando entrará el aire más frío, que hará el calor mucho más soportable a partir de mañana. Ahora sí podemos saludar a nuestra corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Para retomar el gran asunto político, decíamos, del día en la crónica internacional, va a ser mañana, Sara, cuando se prevé que Donald Trump acuda al tribunal para la lectura de los cargos por esta nueva imputación por querer interferir, nada menos, en el resultado de las elecciones y también, decíamos, por su papel en el posterior asalto al Capitolio. Sí, así es. Se le acusa concretamente de conspirar contra Estados Unidos, conspirar contra derechos de los ciudadanos, como el de ir a votar, y conspirar para obstruir con éxito la sesión del 6 de enero en el Capitolio para certificar el resultado electoral, penas que acarrean hasta 20 años de cárcel. Son 45 páginas de imputación donde el fiscal argumenta cómo Donald Trump trató de aferrarse al poder a base de mentiras, como la de la teoría del fraude electoral, cómo presionó a su exvicepresidente Mike Pence para revertir el resultado de las elecciones en aquella sesión del 6 de enero, o cómo trató de declarar ilegítimos miles de votos en 7 estados clave que le habrían podido dar la victoria, como Arizona, Georgia o Pensilvania. Acusaciones que Donald Trump, fiel a su estrategia, sigue negando, mientras ataca al gobierno de querer interferir en las próximas elecciones, las de 2024. En el abierto hablaremos de cómo, imputación tras imputación, Trump mantiene esa popularidad, sus opciones por volver a la Casa Blanca, pero de momento, Sara, ¿qué reacciones ha habido? Vamos a empezar por las suyas, si te parece, por las del propio Trump. Sí, Trump ha sido muy activo en su red social, tanto antes como después de hacerse pública la imputación. En su línea ha acusado al gobierno de interferir en las próximas elecciones, no han faltado apodos despectivos, ha tachado, por ejemplo, al fiscal de desquiciado o al presidente Biden de corrupto, y ha llegado a decir en un comunicado de campaña que es víctima de una persecución comparable a la Alemania nazi o a la antigua Unión Soviética. Pero quien ha dado la cara en los medios estadounidenses ha sido uno de sus abogados. Vamos a escucharle. The government has had 3 years to investigate this, and now they want to rush this to trial in the middle of a political season. No le ha dicho que es sospechoso que el Departamento de Justicia haya presentado esta imputación en plena precampaña cuando ha tenido 3 años para hacerlo. No hay reacciones por parte de la Casa Blanca, que siempre evita comentar cuestiones judiciales, y en el campo republicano sí que tenemos reacciones parecidas a las que ya vimos en imputaciones anteriores. Gran parte del partido le sigue apoyando, incluyendo sus rivales más potentes como Ron DeSantis. Y por último, es llamativo el comunicado de Mike Pence, que asegura que esta imputación es un recordatorio de que nadie que quiera anteponerse a la Constitución debería ser presidente. Pero por otro lado, destaca la presunción de inocencia de Trump y el hecho de que esta acusación distrae a la gente de cosas más importantes, como dice la mala gestión económica del presidente Biden. Si te parece, en media hora para empezar el abierto, regresamos contigo a Nueva York. Hasta luego, Sara. Genial, hasta luego. Y en un minuto, la política nacional. Las 8 de hoy por hoy Pedro Sánchez en tiene Ser que moverse. Podcast. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Es el presidente catalán poniendo sus condiciones para que Esquerra vote la investidura de Pedro Sánchez y, de paso, tratando de impedir que todo el foco se lo lleve, como se lo está llevando estos días, Junts per Catalunya. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Pero Aragonés advierte a Pedro Sánchez que debe ser él, Sánchez, quien da el primer paso, como estábamos diciendo. El presidente catalán se abre a negociar una mejora del sistema de financiación para resolver déficits estructurales en Cataluña, en ámbitos como la fiscalidad y las infraestructuras, pero no de cualquier manera. Nada de café para todos. Aragonés advierte que no irá de la mano de Ayuso o de García Page, por ejemplo. Llegado el caso, quiere un pacto bilateral, Estado-Generalitat, y reprocha a la ministra Montero que ahora le entren prisas. Hace 5 años que la ministra de Hacienda es ministra de Hacienda. Supongo que la urgencia no la ha visto el día de hoy, porque hace 10 años que se tendría que haber negociado una actualización del modelo de financiación. En cualquier caso, Aragonés avisa a Sánchez de que el punto clave para desencallar la posible investidura, teniendo en cuenta que Junts es imprescindible en la ecuación, va a ser una propuesta para celebrar un referéndum de autodeterminación. Algo se va a tener que mover el PSOE en el marco territorial. Se lo ha pedido el PNV, se lo está pidiendo Esquerra y parece que va a ser el flanco económico, la financiación, ese terreno donde primero vayan a probar las posibilidades de llegar a acuerdos. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. Sí, ese ha sido uno de los primeros anzuelos que el PSOE ha lanzado para intentar atraer a los partidos nacionalistas e independentistas. En Ferraz están dispuestos a abrir el debate sobre el modelo de financiación, que puede ser uno de los elementos para negociar con los grupos una mayoría de cara a la investidura, aunque en el gobierno enfrían las expectativas. Creen que más allá de un compromiso general o un calendario con plazos, es difícil antes de la formación de gobierno que se logre un acuerdo concreto sobre este asunto que, como admitía María Jesús Montero, lleva años pendiente. La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia. En la legislatura pasada saben ustedes que hicimos varios intentos y no hubo el clima necesario, puesto que se está en posiciones de máximo. Los detalles concretos de los contactos que los socialistas han iniciado con el resto de fuerzas se mantienen en secreto. Lo que está haciendo Ferraz lanzando estas propuestas es delimitar también el terreno en el que quiere centrar la negociación. Cuestiones como el modelo de financiación, la condonación de deuda o el refuerzo de las competencias están dentro de la Constitución y la autonomía, algo que sirve a los socialistas para rehuir de otros temas que no están dispuestos a conceder, como el referéndum o la amnistía. Aunque donde primero veremos si hay resultados en las negociaciones entre partidos, estén en el punto en el que estén, Guille, es en la mesa del Congreso, donde se tiene que elegir quién preside la Cámara. Sí, ese puesto es el que va a decantar qué mayoría controla a la mesa de la Cámara en la próxima legislatura, algo clave que, por ejemplo, un hipotético gobierno de PSOE y Sumar necesita para sortear los cambios y los retrasos en la tramitación que el PP podrá forzar en las leyes con su mayoría absoluta en el Senado. Los de Feijóo van a intentar hacerse con ese cargo como primera fuerza, pero lo tienen complicado, aunque la ecuación para los socialistas tampoco es sencilla. Tienen que cerrar acuerdos a varias bandas, necesitan el apoyo de Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria o Junts per Catalunya, así que esa votación del 17 de agosto será un buen termómetro para saber cómo avanzan las negociaciones para la investidura. Por la izquierda, los contactos entre fuerzas ya se están produciendo, avanzan fuertes según algunas fuentes. Los de Feijóo tratarán también de impulsar a un candidato alternativo, aunque para tener opciones para hacerse con la presidencia necesitan para cerrar un pacto también con Vox y UPN. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego. Veremos si hoy el día nos depara alguna novedad política. Desde luego sí que nos la va a deparar, y en menos de 3/4 de hora, la economía, porque a las 9 conoceremos el dato del paro. Y hay varios motivos para ser optimistas y esperar un buen dato. Julio tradicionalmente es un buen mes para el empleo, por la campaña del verano sobre todo, pero tenemos otro antecedente positivo, es la EPA de este último trimestre. España tiene ahora el mejor dato de empleo en 15 años. Hoy además conoceremos el dato de afiliación a la Seguridad Social. En Europa, en la media europea, ha bajado también el paro, pero ahí los datos españoles tienen una gran sombra, porque España, en comparación con la zona euro, es el país con más jóvenes en paro. El país que tiene una media muy superior a la media europea en cuanto a datos de desempleo. Estefanía Salvatierra. El desempleo de la eurozona sigue a la baja, se queda en el 6,4% en junio, es una décima menos respecto al mes anterior, marcando así su nivel más bajo de la serie histórica y un punto porcentual por debajo del nivel que teníamos antes de la pandemia. Esto en la eurozona, es decir, los 20 países que utilizan el euro. Si nos fijamos en el bloque que componen los 27 que forman la Unión Europea, aquí la tasa de desempleo se queda en el 5,9. Son 12 millones de personas buscando trabajo, de los cuales la peor parte se la lleva a España. Nuestro país registra la tasa más alta de paro, 11,7, prácticamente el doble que el resto, y el desempleo juvenil se queda en el 27,4. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El mapa para entender el mundo nos ha llevado a Washington y ahora mismo nos lleva a París. L'évacuación est en marche. Quelques 1.500 personas, dont plusieurs centaines de donde ha aterrizado esta madrugada el primer avión francés con evacuados de Níger. Viajaban a bordo 262 personas, había entre ellas 12 bebés. Francia ha empezado así la operación para repatriar a sus nacionales, mientras España está preparando el vuelo para que regresen a nuestro país unas 70 personas, Bayo. Sí, Francia es el país europeo con mayor presencia en Níger y ha sido uno de los primeros en facilitar la evacuación de sus ciudadanos y de otros expatriados, entre ellos portugueses, belgas, libaneses e incluso japoneses. Sobre el terreno, varios países europeos tratan de organizar a toda prisa la salida de sus compatriotas y de personal local. También Italia, que ha facilitado en las últimas horas un vuelo de evacuación con 87 personas a bordo que ha llegado a Roma esta madrugada. Muy satisfecho se ha mostrado el ministro de Exteriores italiano, Roberto Tajani, a pie de pista recibiendo a los evacuados. Alemania también ha recomendado a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. La Unión Europea no ve de momento la necesidad de evacuar a su personal diplomático en Níger
España, como decías, cuenta con unos 70 ciudadanos en el país africano. Exteriores y Defensa trabajan ya en esa operación de evacuación en las próximas horas. A España, a Europa, le interesa que haya estabilidad política en países como Níger o Senegal, porque ayudan a controlar el flujo migratorio. Precisamente sobre inmigración, este dato. En lo que llevamos de año ha aumentado un 4% el número de personas que llegan a España por mar. Han llegado 15.600 personas y es destacable sobre todo el incremento de personas que llegan en patera a la península o a Baleares. Nicolás Castellano. Se rompe la tendencia a la baja en el número de llegadas de pateras a las costas españolas y por primera vez en los últimos 12 meses se produce un incremento en concreto del 4% con 15.600 personas rescatadas en embarcaciones precarias. Son 600 más que a estas alturas del año pasado. Esto se explica sobre todo porque las llegadas desde las costas de Argelia y el norte de Marruecos hacia la península y Baleares suben un 31,8%. 1.678 migrantes más hasta el 30 de julio, con un total de 7.000 personas localizadas. Sin embargo, según el balance del Ministerio del Interior, en la ruta canaria las llegadas descienden un 11%, con 8.500 rescatados, 1.000 menos que en los primeros 7 meses del 22, a pesar del aumento de cayucos senegaleses que vienen sobrecargados en las últimas semanas. Los cruces irregulares por tierra a través de Ceuta y Melilla han descendido más del 66%, solo 571 personas han podido entrar por esta vía. En Ucrania, la guerra sobre el terreno en varios frentes. Se va sumando estos últimos días la intensidad de los ataques con drones. Hemos visto drones sobre Moscú y esta noche, Gillian, sobre Kiev. De hecho, en esa ciudad se ha declarado la alerta, además de otras regiones del centro y del norte de Ucrania, ante la amenaza de bombardeos similares. Zelensky, de hecho, ha dedicado su mensaje diario esta madrugada a denunciar los ataques de la pasada tarde en Jersón, también el de su ciudad natal. Además, ha reivindicado la legitimidad que tiene Ucrania para atacar Moscú, como mismo ha hecho Rusia, sin ir más lejos, esta noche en Kiev. Según el alcalde de la capital, de la decena de drones interceptados, solo uno ha impactado, pero se desconoce el balance de daños hasta ahora. Aquí en España, el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, que se reunió ayer para analizar los últimos crímenes machistas en nuestro país, 9 en el mes de julio, ha alertado de la edad de las últimas víctimas de esta lacra. La última, una mujer de 22 años, en Utrera, lo contamos ayer, en Sevilla. 3 de las últimas asesinadas tenía menos de 30 años. La información con el balance de este último mes con Teresa Rubio. No se han aprobado medidas concretas, pero se ha puesto el acento en lo complicado que es el verano para la violencia machista. La delegada Victoria Rosell ha pedido la implicación de todos los sectores. Dar publicidad de los recursos especializados, de los puntos violetas, sobre todo en verano en los espacios de ocio, los protocolos de estos espacios de ocio en hostelería y también en el sector hotelero, en el sector no solo nocturno, sino también de todo tipo de festivales, de piscinas. 3 de las mujeres asesinadas no llegaban a los 30 años, solo una había denunciado. Por eso insistimos tanto en el silencio del entorno como algo cómplice o encubridor de esta violencia, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones. 4 niños y 4 niñas menores de edad se han quedado huérfanos. Además, en Colombia, Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha sido ya oficialmente imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El coronel Pérez de los Cobos va a retomar de manera inmediata sus funciones como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Según fuentes próximas al coronel, que fueron consultadas por la SER, Pérez de los Cobos se reincorporará a finales de esta misma semana a su puesto de trabajo tras la sentencia del Supremo que declaró ilegal su cese, ordenado, recordemos, por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y en 10 minutos, El Abierto. Hoy vamos a compartir la mesa de análisis con Javier Aroca, con Marian Martínez Bascuñán y con Teresa Mata. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.